Ya se han ido los Reyes Magos, ya se han ido los Reyes Magos y estamos en el Bernabéu. Hoy hace mucho aire, pero bueno, que yo con mis 60 kilitos que peso, que voy a salir volando. Lunes 9 de enero de 2023, estamos aquí de nuevo en el mismísimo Santiago Bernabéu. Vamos a ver, porque el Real Madrid últimamente no nos da muchas alegrías, a ver qué tal nos depara la obra en el día de hoy. Venga, vamos a empezar ese pedazo de vídeo. Bueno, estamos muy cerquita de llegar a los 30.000 suscriptores, como dijimos aquí en el canal. Una vez que lleguemos a los 30.000, hacemos ese pedazo de directo desde por la mañana sin parar hasta por la tarde. Bueno, ¿y os acordáis de estas piezas que estaban aquí amontonadas, acopiadas en la esquina de la Torre B? Ahora mismo las están depositando en ese camioncillo que acaba de llegar. Ya sabéis que esas piezas son para la parte de la visera de este hueco de aquí, justamente este hueco de aquí. Hasta que no completen toda esa parte con los soportes verticales, no pueden terminar la fachada en esa esquina. Bueno, en esa y en las tres restantes. De momento, estas piezas, que llevaban un montón de tiempo, están procediendo ahora a primera hora de la mañana a llevárselas a su casita. De momento no es el momento ni el lugar para colocarlas, así que se las llevan. Vamos a empezar a dar la vuelta, esquina de la Torre B, y vamos a ver si no me salgo volando con este pedazo de viento, porque es que mira, es que me voy a salir volando, Bueno, me he atrevido a cruzar y yo creo que la previsión de viento en el día de hoy va a hacer que la grúa Courtois, tanto la grúa Courtois como la grúa Holland, estén en esta posición. No pueden levantarla, hace mucho viento. Bueno, pues lo que decíamos, aquí tenemos las piezas que formaban para la parte de la visera. Estas piezas blancas que estaban justo enfrente, que están justo enfrente de la esquina de la Torre B, de esta torre mítica del Santiago Bernabéu. De momento las están amontonando, las están dejando aquí en este camión para llevárselas. Me imagino que será pues a Valdebebas o mismamente a la empresa correspondiente para dejarlas guardadas hasta que llegue el momento exacto en el que tengan que colocarlas. Aquí seguimos viendo muy poco movimiento en el día de hoy. Vamos a ver si se anima la cosa. Ahí vemos el nuevo sistema de recogida de aguas pluviales, que ha avanzado bastante, la verdad. Lo han tapado prácticamente al completo. Un nuevo sistema totalmente tecnológico que ha implantado el Real Madrid y FCC aquí en las obras del Santiago Bernabéu, para cuando esté el nuevo Bernabéu tener la última tecnología que podamos tener. Vamos a hacer un zoom a esta zona donde colocaron todas estas redes anticaídas para colocar los ladrillos para el cerramiento, y que de momento pues en el hueco de ascensores, en este elevador de servicios que va a haber en esta zona, aún no lo han tapado. Madre mía, es que las vallas se están volando, Es que hace un viento hoy que no es normal. La gente se vuela. Mira la señora, no puede ni andar prácticamente. Bueno, ¿qué pasa con las lamas? ¿Han venido lamas? No, no han traído lamas. No tenemos ninguna lama acopiada en la esquina de la Torre B, ninguna. Vamos a acercarnos ahora por Castellana para ver si han traído nuevas lamas, pero me da a mí que no han traído nuevas lamas. Vamos a ver si han quitado también esos adhesivos protectores que tienen las lamas, cada una de ellas, y que ya en el 90% de las lamas que tenemos aquí en el Santiago Bernabéu ya instaladas, pues están totalmente quitadas, totalmente desnudas. Podemos ver que había gente que decía que esas lamas están totalmente abolladas. Es verdad que la forma, esa forma que da esa tonalidad, ese color, parece que están abolladas, pero no están abolladas. Bueno, lo que decía, aún falta por terminar de colocar ese hueco, y lo que decía, no han llegado las lamas correspondientes a esa zona. Venga, vamos hacia Castellana, vamos a ver qué novedades tenemos. De momento siguen sin despertarse la grúa Courtois, y vamos a ver ahora si la grúa Holland también está totalmente dormida. Vamos, hombre, que el lunes, sonríe. Oye, por cierto, tenéis que sonreír, No vale ver este vídeo sin sonreír. Hay que ser felices, hombre, los lunes también se sonríe. Bueno, lo que decía, hemos dejado atrás la esquina de la Torre B. Vamos a avanzar un poquito hacia la fachada oeste, donde vimos la semana pasada esa instalación de lamas en la parte central de la fachada oeste aquí en Castellana, y vamos a ver si llegaron a quitar del todo esas pegatinas que poseen las lamas. Así que vamos para allá y espero que me acompañéis. Vamos a dar un pasito hacia adelante para ver por última vez,
Luego por la tarde haremos otra vuelta y entraremos al interior, no os preocupéis, para ver qué está pasando aquí, en el suelo, en la parte enfrente aquí de la Torre B, donde podemos ver esas piezas que están amontonando en el camión, se las van a llevar, y también vemos pues tímidamente, aislante, esa lana de roca que han ido colocando y poniendo en la esquina de la Torre B para terminar ya de colocar la segunda capa y seguir instalando las mismas en esa esquina. Así que esto es lo que vemos ahora mismo aquí, hoy 9 de enero, de momento el fibrocemento está empezando la parte, madre mía que de vuelo. En la parte de accesos pues sigue todo prácticamente igual, vamos a avanzar, venga que se me suben las hormigas. Bueno, de momento este camión que llega aquí a la esquina de la Torre B, procedente de Portugal, por la matrícula más que nada, no sabemos qué puede ser. DOM, Guido DOM, operador logístico. Poquito movimiento en toda esta parte también, donde vimos cómo colocaban esas conexiones entre los soportes verticales. Aquí tenemos esas conexiones donde colocarán las letras de Estadio Santiago Bernabéu, y donde, si subimos un poquito la mirada, seguimos viendo toda esa parte perimétrica de la cubierta oeste que tienen que perfilar todavía y que de momento pues siguen los andamios ahí, pero aún no han trabajado. Vamos a ver cómo va nuestro TOC preferido, porque me da a mí que sigue sin tocarse, ahí sigue igual. Y vamos a acercarnos hacia Castellana para ver si han traído más lamas. De momento la grúa sigue totalmente dormida. Ahora hablaremos un poco de la situación del Real Madrid, aprovechando que están estas casetas aquí en Castellana. Y antes de llegar a la Torre C, hablaremos un poquito de lo que está pasando en el Real Madrid, por lo menos bajo mi punto de vista. Aquí estamos en Castellana un día más sobre el montículo de Bélgica in the Night. Aquí tenemos diferentes piezas, diferentes materiales que traen a la obra en diferentes momentos. Ahí vemos de la empresa Mazarrón, como que ya sabemos que traen esos ladrillos para enladrillar, para tapiar y cerrar las diferentes partes del Santiago Bernabéu. Ahí seguimos viendo lo que decíamos, esas lamas que llevan aquí ya un montón de tiempo. Creo que la semana pasada también trajeron unos cuantos armarios repletitos de lamas, y yo creo que van a continuar con la instalación de lamas aquí en la fachada oeste. Muchísimos ladrillos, tienen que seguir con el cerramiento, fase final del nuevo Bernabéu. Este año 2023 se espera de que finalicen las obras, al menos no en su totalidad, pero sí lo más gordo, lo más tocho. Es posible que termine ya este año, tanto en verano como en invierno. Veremos a ver cómo van las actuaciones, cómo van los plazos, y echaremos cuentas para ver si en realidad este año acaban. Aquí tenemos las lamas completamente desnudas en la parte norte de la fachada oeste. Han dejado este hueco, me imagino que será para introducir material a la parte de la viga museo y todo el lateral oeste, donde se sigue trabajando en el interior. Y lo que estoy viendo ahora mismo es que hay una plataforma que está trabajando en la parte de las lamas que fueron instaladas la semana pasada, y pues parece que están quitando las protecciones de las lamas. Les dejamos la semana pasada ahí y siguen ahí. No sé lo que les han traído los Reyes, no sé si les han traído carbón o si les han traído ese saquito, ese saquito para quitar los plásticos de cada lama. Vamos a movernos un poquillo para ver también toda esa parte central de la Castellana desde otro punto de vista. Y aquí tenemos otro puntazo de vista de la parte oeste del Santiago Bernabéu. Mirad qué bonita está, qué bonita está. Están quitando esas protecciones a las últimas lamas instaladas en esta parte de la Castellana. Mirad cómo esto es lo que empezaron a quitar la semana pasada, y ahora están estos pedazos de cracks quitando las protecciones en estos precisos instantes de estas lamas que fueron también colocadas hasta hace poquito. Es más, fue la semana pasada. Es verdad que se han juntado con los días de Reyes, pero aún así hasta el último día se trabajó. Ya sabéis que hasta el día 29 no jugamos contra la Real Sociedad aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, así que vamos a tener todavía unos cuantos días para seguir trabajando, para seguir avanzando y rematando esta pedazo de obra, que esperemos que este año ya termine su remodelación. Vamos a seguir, vamos hacia la esquina de la Torre C, vamos a ver si han traído nuevos tramos, vamos a ver si hay alguna esperanza de izarse esas terchas que están en el fondo norte. Así que espero que me acompañéis, veniros conmigo. Bueno, hablando un poco del Real Madrid, el juego últimamente no es muy lúcido que se diga. Estamos teniendo muchos problemas tanto en defensa como en ataque.
Es verdad que en medio campo con Modric y Kroos, la verdad que pues, no tenemos ningún problema, pero en defensa hacemos muchos experimentos. En el ataque no tenemos un delantero que sepa penetrar bien las defensas de los rivales, y en cuanto nos toca un equipo que se encierra muy bien atrás o que sabe defender muy bien, lo pasamos muy mal, muy mal. Tenemos que hacer experimentos en la defensa, tenemos que hacer investigaciones de cómo mover a un jugador, de cómo dejarlo, si coloco a Rodrigo de extremo izquierdo, de extremo derecho, delantero, no sabemos qué hacer. Y eso es lo que nos pasa, hemos perdido muchos puntos en las últimas jornadas, tanto en Liga pues, como por ejemplo en otras competiciones, y al final es lo que nos falta, tener un poquito más de coraje y de saber llevar esos partidos que siempre se atascan. Yo creo que, a ver, Benzema, Balón de Oro, por supuesto, pero necesitamos a alguien que acompañe a Benzema, necesitamos un delantero, un killer, que se mate ahí en el área, ¿no? Que remate, que en los últimos 10 minutos, 15 minutos, pues todos los balones se centren al área y que haya un delantero de 1,90 o 2 metros, tipo Crouch o tipo Kane, que se maten entre los defensas para lanzarse por la pelota de cabeza o como sea. Necesitamos eso, porque cuando tenemos el juego totalmente atascado y por ejemplo un Cádiz que viene al Bernabéu a hacer el autobús, o cualquier otro equipo que venga al Bernabéu, por ejemplo el Girona también, que sepamos desatascar el partido. Es que no tenemos ahora mismo ese conocimiento de poder desatascar un partido totalmente cerrado como hemos visto estos últimos. Ya al Real Madrid le juegan a lo mismo, saben que cerrándose contra el Real Madrid tienen muchas posibilidades de sacar al menos un punto, ya sea en el Estadio Santiago Bernabéu como en otro estadio. ¿Qué pensáis sobre la situación actual del Real Madrid? ¿Necesitamos un delantero? ¿Necesitamos más fichajes? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué está pasando al Real Madrid? Es verdad que siempre en enero, en febrero, pues sufrimos estas bajas, estos contratiempos, pero luego el Real Madrid sabe muy bien cómo llevar estas situaciones y pueden ganar ligas y hasta incluso muchas competiciones. Bueno, pues aquí tenemos la última cercha que ha llegado al Estadio Santiago Bernabéu a su remodelación, y que de momento vamos a asomarnos ahora para ver si han traído los carros, los motores de la respectiva cercha, para ver si van a seguir colocando e instalando hoy los diferentes elementos que forman esta última cercha, que de momento siguen aquí rematando justamente enfrente de la Torre C, en la parte de Castellana. No se ve nada de movimiento en las cerchas, en este caso en esta cercha, que ahí podemos ver cómo se asoman tímidamente esos cables, ese cableado que dejarán en el interior para, pues me imagino que será el desplazamiento de la misma, hasta incluso, pues bueno, esa iluminación que van a tener cada una de ellas. Venga, vamos a acercarnos hacia la Torre C, luego a ver si vemos más movimiento y podemos hacer un directazo aquí en el canal. Ya sabes, suscríbete, dale al like a este pedazo de vídeo y activa la campanita. Estamos cerquita ya de los 30.000. 30.000 suscriptores aquí apoyando al canal. Muchas gracias, de verdad, que lo digo siempre, pero es que son pocas veces lo que lo digo. Y ya sabéis que bueno, el reto es llegar a 30.000 suscriptores y hacer un directo desde por la mañana hasta por la tarde. Así que voy a comprar todas las baterías auxiliares, todas las baterías externas de este mundo para ese día. Bueno, por lo que puedo ver tampoco ha despertado la grúa Holland. Ahí la vemos al fondo, descansando el plumín hacia el suelo. Vamos a acercarnos, vamos a subirnos al montículo de Honduras. Un saludo para todos los hondureños y también un saludo para todas esas personas que están viendo el vídeo en estos precisos instantes, que nunca lo digo, pero un saludo. Bueno, pues aquí estamos un día más en el montículo de Honduras. Empieza, que empieza la actividad, ¿eh? Veo muchísimos trabajadores ya por la zona. Vamos a ver si se despierta un poquito esto, porque madre mía, qué rollo. Vamos a ver si nos asomamos por la esquina de la Torre C, esa apertura que hay justamente enfrente de donde están las techas en estos precisos instantes. Vamos a ver si han llegado los carros, los motores para colocarla en esta cercha que tenemos ahora mismo en pantalla, modo gran angular. Dejamos atrás esta preciosa cercha blanca como nuestro corazón y seguimos avanzando hacia el fondo norte. Venga, pedazo de cracks. Ahí vemos cómo están incrustando más cemento, creo que en la zona. Y vemos una hormigonera que parece que la están sacando en estos precisos instantes. ¿Qué más tenemos aquí? Se ve muy bien
la instalación de ese fibrocemento en esta parte de Castellana. Se ve muy bien desde esta zona. Ya sabéis que muchos de ellos ya tienen el fibrocemento totalmente instalado y están preparando los últimos todavía por concluir. Vamos, venga, seguimos, vamos hacia el fondo norte, acompañadme. Hoy es verdad que la temperatura, pues bueno, hace un poco de fresquete, pero la temperatura acompaña. Vamos a ver cuánto nos marca el marcador digital. Nos dice que 10 grados. Sí, puede ser, 10 grados. Puede ser porque de momento las manos las tengo totalmente hábiles para poder grabar. Bueno, pues lo dicho, dejamos atrás la cercha que se sigue montando aquí en la Castellana y vamos a ver qué novedades tenemos en la esquina de la Torre C, donde ya sabéis que hay muchas lamas todavía acopiadas en la parte baja de la Torre C, pero de momento no las han colocado. Es más, las lamas, estas últimas lamas que colocaron aquí, en esta zona de la Torre C, aún no han quitado ni los protectores. Y vamos a fijarnos también en la parte superior, en esta parte prácticamente donde el Skywalk, donde podemos observar que tampoco han quitado esas protecciones que llevan las lamas. Así que bueno, veremos a ver qué sucede durante todas estas semanas. Ya de momento no tenemos fiestas hasta que vuelva a jugar el Real Madrid aquí, a ver si podemos ver grandes avances. Dejamos atrás también la fachada oeste. De momento están quitando los plásticos protectores y vamos a ver qué están haciendo en el fondo norte. Vamos a ver si han terminado de montar estas cerchas que están en el fondo norte, aquí en Rafael Salgado, y vamos a ver si se prevén izados para los próximos días. Ahí tenemos las 3 cerchas, parece que han dejado hueco para otra, ¿no? Tenemos a la izquierda, pues parece ser un pequeño hueco para la siguiente cercha. Es posible que dejen 4 aquí, dejen 4 ahí para el izado y luego sigan trayendo más cerchas, porque joder, la verdad es que ahora mismo estamos muy cerquita de poder ver de nuevo el fútbol en el Santiago Bernabéu y parece que el tiempo se nos echa encima. Es que quedan todavía 6 cerchas para poder subir a la cubierta. Es que aún falta mucho, falta muchísimo. Y como no nos demos prisa, me da a mí que esas cerchas se quedan en el suelo, ¿eh? Veremos a ver qué sucede durante todos estos días, pero ahí vemos cómo están estos pedazos de cracks que están ahora mismo pues trabajando en la colocación de esos estabilizadores en la parte inferior. Ahí vemos cómo están terminando de colocar, ahí vemos cómo están colocando los pernos y están colocando en estos precisos instantes los estabilizadores en la cercha más cercana a la parte de la fachada. Aquí podemos ver a estos pedazos de cracks, como hemos visto desde la esquina de la Torre B, como están quitando esos protectores en esa parte de la fachada oeste. Dejamos atrás también el montaje de la cercha número 10, creo que era, porque madre mía, es que ya tenemos más cerchas, tenemos un lío de cerchas que yo no sé cuál es cuál y quién es quién y cuándo van a subir las cerchas. Es que madre mía, menudo lío, menudo lío entre las fiestas, el alcohol y los Reyes Magos. Es que ya no sé ni dónde estoy, qué día es, ni qué hora tenemos. Aquí tenemos las lamas totalmente acopiadas en la esquina de la Torre C, esas mini lamitas que me imagino que ya, bueno, ya lo sabréis, pero esas las tendrán que colocar en esta zona de aquí. Si son mini lamitas, van en la parte superior de la Torre C. Si son lamas grandes, pues bueno, veremos a ver dónde las colocan, pero bueno, me imagino que ya lo sabéis, ¿no? Supuestamente las colocan en la parte vertical de la fachada. Pero bueno, no corramos. Estaremos atentos cuando suben estas pedazos de lamas. De momento tenemos aquí las 3 cerchas en el fondo norte, en Rafael Salgado. Vamos a ver desde cerca qué están haciendo. Vamos a aprovechar esta apertura para ver si han llegado los carros, esos motores. Lo que sí vemos, ¿os acordáis del camión que hemos sacado en la esquina de la Torre B? Pues lo están abriendo en estos preciosos instantes. No consigo ver exactamente qué es, puede ser que sea aislante o por la forma a lo mejor son sacos de cemento. Vamos a ver si ahora aprovechamos a grabar y antes de pasar directamente al fondo norte, pues vamos a ver qué es lo que trae ese camión. De momento pues aprovechamos lo que decía antes, esta apertura, para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hay depositado aquí, acopiado en la esquina de la Torre C, donde vemos muchísimos estabilizadores, también muchísimos contrapesos. Madre mía, qué de contrapesos, ¿eh? ¿Sabéis lo que le han traído a esta grúa, no? A la grúa Courtois le han traído los Reyes Magos más contrapesos, para que no se caiga. Bueno, lo que decía antes, no consigo ver los carros, no consigo ver los motores de esta cercha. De momento, pues siempre se me atraganta verlo, ¿eh? Siempre. Luego pasaré esta tarde y los han colocado, digo, pero
¿Cuándo los han colocado? ¿Cuándo? Bueno, pues aquí estamos en Rafael Salgado, Fondo Norte, viendo la séptima, la octava y la novena justo en nuestra pantalla. Ya lo estáis viendo en una tablet, televisor, en el dispositivo móvil. No sé dónde lo estáis viendo, pero aquí lo tenemos en pantalla. Septiembre, octubre y noviembre. Me caigo porque ya los equilibrios con 31 tacos que tengo pues empiezan a fallar. Aquí tenemos a estos pedazos de cracks. Ampliamos un poco para ver con el zoom qué es lo que están haciendo. Vemos cómo están colocando los estabilizadores inferiores de las terchas, que están aquí en posición de izado. Vaya pedazo de tornillos, vaya pedazo de pasadores, vaya pedazo de mazos que tienen para empujar esos pasadores. Vamos a seguir avanzando, vamos a estar enfrente del restaurante José Luis. Hay que sentirse privilegiado porque el restaurante José Luis no es un restaurante cualquiera, ¿eh? Y estar enfrente, al lado, detrás, da igual, encima del restaurante José Luis es tener mucha suerte. Vamos a ver si han colocado lamas en la parte superior, en la parte de la visera norte, donde de momento pues colocaron los nexos, pero aún no han colocado las lamas. Y seguimos viendo este pedazo de hueco, donde vimos también, que ahora se ve muy mal, pero vimos también cómo cambiaban los ascensores. Ahora se ve fatal. Venga, vamos a movernos, venga, vamos para allá. Ahí va, no me toques el pito. Seguimos viendo en sus interiores cómo siguen trabajando, cómo han colocado esas tuberías para el inflado y el desinflado de esas membranas, que el Real Madrid no sé cómo las llama, no me acuerdo cómo las llamaba, no sé si alguien se acuerda, me lo puede dejar en los comentarios, pero yo le llamo membranas, donde esas membranas lo único que harán es, cuando estén en posición definitiva, en posición de cerrado, esas membranas se inflarán para dar ese cierre total de la cubierta retráctil del Santiago Bernabéu. Pues de momento no han colocado el balancín en la parte superior de las terchas, así que yo me esperaba que en el día de hoy, hasta incluso mañana, podíamos ver algún izado ya por lo menos de la cercha número 7, pero es que vemos que ahora mismo ni siquiera han despertado las grúas, siguen las dos grúas en posición de dormir. Aquí podemos ver a la grúa Holland también totalmente dormida, es más, está hasta incluso roncando, ¿no la escucháis? Está como roncando todavía la tía. Vamos, hombre, que son las 12 de la mañana, despierta un poquillo, que hay que trabajar, que estamos ya todos aquí trabajando y tú ahí dormida. Pero bueno, aquí tenemos las terchas desde otro punto de vista. Están colocando también ese elemento de inflado y desinflado de las terchas, de las membranas, en estos precisos instantes. Aún faltan cosillas, aún faltan cosas por rematar, por seguir montando en estas terchas, que son las primeras que van a subir en el 2023. Vamos a ver si desde aquí podemos ver los estabilizadores. Yo creo que los han colocado ya en la mayoría de las terchas, yo creo que han colocado ya todos los estabilizadores, así que yo creo que pues en esta semana podemos ver un izado. Yo creo que sí, ¿no? Alguna vez tendré que acertar, como con la lotería. Bueno, venga, vamos a dejar atrás cómo va el montaje de las terchas. Vamos a ver qué más nos depara la remodelación del Santiago Bernabéu. Y seguimos viendo un montón de escombros, un montón de chatarra que siguen sacando del interior, que por cierto luego entraremos y veremos a ver qué es lo que está sucediendo, cómo va esa ampliación del túnel logístico, la fachada norte. Hoy 9 de enero de 2023 avanzamos aquí en el canal de JR, ya sabes, dale al like a este pedazo de vídeo y suscríbete al canal. El misterio de Padre Damián. ¿Qué está pasando en Padre Damián? Vamos a ver si han traído nuevas lamas. Menuda pedazo de hostia me acabo de dar con esto, me acabo de dar con el pico en la frente. No veis que se está moviendo todavía, ¿no? Me acabo de dar una hostia en la cabeza. Bueno, lo que decía, el misterio de Padre Damián. No consigo ver nada con esas grúas, con esos contrapesos que están aquí acumulados, acopiados. Vamos a ver si han llegado lamas para colocar en alguna parte de la fachada aquí en Padre Damián, que estamos esperando con mucha ansia. Imagen en movimiento de la esquina de la torre de, por cierto, antes de nada, voy a probar suerte a la administración del Estado, aquí, a ver si me ha tocado la lotería. ¡Vamos! Lo importante es que tenemos salud, seguimos dando la vuelta. Bueno, yo creo que aunque me tocase la lotería seguiría viniendo, Lo tengo al 90% clarísimo. De momento es que ni siquiera han subido las grúas, Esta grúa Holland, de momento ni siquiera ha despertado. Es que yo no sé cuándo la van a despertar en el día de hoy. Me imagino que con el viento no la van a poder subir. A lo mejor la previsión para el día de hoy es que siga durmiendo. Venga, avanzamos, estamos oficialmente en Padre Damián, en el lateral este. Vamos a ver si han traído lamas. De momento, ojo,
ojo, ojo, ojo, porque estos asientos son los del Classic Bernabéu. ¿Los han traído? ¿Los han traído nuevos? ¿O se los están llevando? Imagino que eso los colocarán en algún nuevo sector, si es que los han traído. Pero aquí estamos justo enfrente de la puerta 53. Están manipulando estos asientos que veremos a ver si se los llevan o los han traído. Vamos a aguantar un poquillo aquí. No, los están trayendo, los están trayendo ahora mismo aquí al Santiago Bernabéu. SS, Seguridad Social, está aquí ahora mismo también presente en el Santiago Bernabéu. Los acaban de traer. Bueno. Puede ser que sea para la nueva grada, pero es que claro, Nuevo Bernabéu dijo de que ya los asientos que iban a colocar en la nueva grada iban a ser los nuevos. Veremos a ver, si no han cambiado de opinión y van a colocar los asientos antiguos en la zona nueva del lateral este. Veremos a ver, o dónde los van a poner. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí vemos cómo este pedazo de crack está descargando con la grúa camión los asientos que están ahora mismo dentro, en el interior de este pedazo de camioncillo verde, que es muy mono el camión, la verdad, y lo está dejando ahí en el suelo acopiados. Seguimos avanzando, seguimos viendo que están todos los nexos colocados en estos soportes verticales. Vamos a ver si podemos ver la llegada de lamas en este lateral este. De momento tenemos que seguir aprovechando los huecos que hay en la obra para seguir viendo que está en el interior, que hay en el interior, y podemos ver que hay unitadoras, hay plataformas, pero de momento no han llegado lamas aquí al lateral este. Vamos a pararnos un momentito aquí para ver qué está pasando. Vemos que siguen trabajando en las pasarelas auxiliares que están en la parte central de la fachada. Vaya pedazo de coche, chaval, vaya pedazo de coche. Yo es que yo ya no puedo decir vaya pedazo de mujer que está pasando por aquí, vaya pedazo de chica. No, yo puedo decir, lo único que puedo decir es vaya pedazo de coche. Para las que digan vaya pedazo de mujer, para los solteros. Aquí seguimos viendo los nexos colocados. Vemos cómo colocaban esos paneles de barandilla en estas escaleras blancas como nuestro corazón. Y vamos a ver cómo va a ir durante todas estas semanas. Me imagino que cuando vuelva el Real Madrid a jugar aquí ya estará todo totalmente listo. Esto que tenemos ahora mismo en pantalla y que estamos viendo con nuestros ojitos. Vemos cómo han avanzado también en la colocación de ese elemento intumescente en las diferentes piezas rojas que forman el nuevo edificio, y que podemos ver que ya prácticamente el rojo ha dejado de existir y que ya solamente existe el gris. Lo podemos ver en prácticamente todas las zonas del nuevo edificio y la parte de Padre Damián. Qué locura, cómo ha cambiado todo. Esto ya ha avanzado considerablemente. Bueno, lo que decía, mirad el nuevo edificio, se ha vuelto totalmente gris. Ya no hay nada rojo, nada rojo. Lo único que podemos ver un poco así naranja es el ladrillado que tenemos en las diferentes partes para el cerramiento de la remodelación del Santiago Bernabéu, pero es que está todo quedando de maravilla. Vamos a subir un poquito la mirada para ver cómo va esa extensión del Skywalk a su paso por Padre Damián, que ya podemos ver que ya están en la parte norte de lo que es el paseo 360, bueno, lo que va a ser el paseo 360 grados, que va a rodear todo el Santiago Bernabéu en la parte superior. Seguimos viendo en su interior cómo han colocado esa tapia, se ve muy mal por la sombra que hay y el contraste con el sol que hay ahora mismo en el día de hoy, pero podemos ver que ahí al fondo está la red anticaída y que siguen colocando esa tapia, seguirán formando esos habitáculos, esas salas en el interior del nuevo edificio. De momento nos asomamos por aquí para ver si han llegado nuevas lamas y no parece que hayan llegado nuevas lamas, Seguimos todo prácticamente igual. Veremos a ver qué pasa durante todo este tiempo, porque yo tengo esperanzas de que antes de que vuelva el balón a rodar aquí en el Santiago Bernabéu podamos ver ya lamas en toda esta parte de la fachada este. Bueno, en esta zona podemos decir que han avanzado muchísimo, Podemos decir que han avanzado muchísimo. Es más, trabajan los días de festivo. Es verdad que a lo mejor comparando de un día para otro, pues no hay muchos avances, pero podemos decir con mucha claridad de que esta zona está evolucionando a pasos agigantados. Ahí podemos ver en la parte sur de este cerramiento, este enfoscado que han hecho en la parte de la tripota, como podemos ver que empieza a predominar ya también el color gris, cosa que en el otro lado pues lo tenemos totalmente enfoscado y totalmente liso.
estaremos al tanto de todo lo que va sucediendo aquí en Padre Damián también. Vamos a avanzar hacia Sagrados Corazones. Es que mira todos los nexos que hay colocados en los diferentes soportes verticales. Es que tenemos la llegada de las lamas, es inminente. ¿Por qué? ¿Por qué no las traen? ¿Por qué? Quiero verlas ya. Bueno, pues hacemos un barrido de derecha e izquierda para que veáis toda la parte de Padre Damián. De momento no han llegado las lamas, o al menos yo no me he fijado si han llegado. Y podemos ver todos los avances que están pasando, que están sucediendo en la parte del lateral este del Santiago Bernabéu, donde no son pocos, no son pocos. Desde aquí, desde Sagrados Corazones, plaza de Sagrados Corazones, me voy hacia Concha Espina, fondo sur. Y no os vayáis porque ahora accedemos al interior. Imagen en movimiento de un pedazo de autobús. No, en la esquina de la torre, aquí llegamos a Concha Espina, fondo sur. Seguimos viendo en la parte superior que aún falta una pequeña columna por quitar esas protecciones que traen con las lamas. Dejamos atrás la curva perfecta del Santiago Bernabéu. Mirad qué locura de curva, Y eso que no tenemos las lamas todavía. ¡Qué locura, por favor! Y avanzamos hacia Concha Espina, última parada antes de entrar al interior. Y ojo, porque veo una plataforma arriba. Ojo, porque estoy viendo una plataforma arriba. Madre mía, no creo, ¿no? No creo que estén colocando nexos. Uy. ¿Qué están haciendo? Están colocando los presoportes para la llegada de esos nexos y luego la llegada por fin de las lamas en la parte de la visera sur. Aquí vemos esa pedazo de plataforma que mirad qué envergadura, parece una jirafa. Desde el suelo, que está totalmente acopiada, descansando, mirad qué pedazo de plataforma, qué pedazo de brazo. Que ahora mismo será de unos 40 metros esa plataforma. Y podemos ver que están trabajando arriba. Vamos a acercarnos a ver qué están haciendo. Bueno, pues aquí tenemos a los pedazos de crack. Justo estamos debajo de la cesta, debajo de esta pedazo de plataforma. Podemos ver que están manipulando esos prenexos, pero no sé yo si van a tocar lo que viene siendo la colocación e instalación de los nexos en esta zona. Por mucho que intento aclararme los ojos con el parabrisas y las gafas, no consigo ver qué es lo que están haciendo en la parte superior de la fachada sur. Estarán preparando los presoportes para la llegada de los nexos también a la visera sur. Al igual que lo colocaron en la visera norte, pues también están preparando la llegada de los nexos aquí en el fondo sur. Así que nada, venga, avanzamos hacia el interior. No os vayáis, acompañadme. Bueno, no me he quedado contento y quiero ver a ver si han traído los motores ya, Voy a acercarme a la torre C antes de entrar al interior. Sí, los motores ya están aquí. Aquí vemos cómo acaban de llegar en esta pedazo de góndola y vemos cómo están empezando a colocar las eslingas ya en los diferentes lados de lo que son los carros o los motores, para empezar con la grúa que tenemos a la derecha, para empezar a descargarlas del camión para ya instalarlas también en la cercha que tenemos ahí montándose en la Castellana. Así que sin más que decir, sin más dilación, accedemos al interior. ¡Ay, qué bonito me ha quedado este pareado! ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 9 de enero de 2023. Ya hemos dado la vuelta de reconocimiento, pues ya estamos de nuevo aquí en el interior para ver qué es lo que está pasando, que no es poco. Prácticamente se dan la mano los avances que hay fuera en la calle con los que hay en el interior. Vamos a verlo, ya sabes, suscríbete, estamos muy cerca de llegar a los 30.000 suscriptores y vamos a ver ese directazo, vamos a hacer ese directazo aquí en el canal desde por la mañana hasta por la tarde. Mirad lo que tenemos en pantalla, las terchas. Hoy no han trabajado en las terchas porque hemos visto en el exterior cómo estaban dormidas todavía la grúa Courtois y la grúa Holland. Y ya he de decir que a estas horas del vídeo ya están totalmente despiertas las dos, así que van a empezar ya a funcionar y a trabajar en estas terchas que estamos viendo en pantalla, donde siguen manipulando, siguen trabajando en ellas. Ahí vemos las tres más cercanas al fondo norte, a esa visera norte, donde ya sabéis que las sacaron del parking para unir entre ellas esos estabilizadores, esas uniones entre cerchas que se van a unir por la parte superior y la parte inferior. Veremos a ver qué sucede esta semana, veremos a ver
si suben o no suben la séptima. Seguimos viendo esos plásticos protectores que colocaron en la esquina de la Torre C para, me imagino que serían los trabajos en la parte de la viga corona. Seguimos viendo toda esa parte del fondo norte, prácticamente la fachada norte, pero desde el interior podemos ver que siguen los trabajos en muchas de las zonas del interior. Vemos que los andamios que están colocados en el segundo anfiteatro para trabajar en el techo del tercer anfiteatro siguen predominando para, pues bueno, continuar lo que decíamos, los trabajos. Ahí vemos los palcos VIP totalmente habilitados. Me imagino que lo único que falta ya es el mobiliario para terminar de rematar esa faena. Y ya contra la Real Sociedad, el siguiente partido, aquí que juega el Real Madrid, ya ver totalmente habilitado todos esos palcos VIP, que poco a poco veremos cómo ya dejan el mobiliario, esas teles, esos muebles, esas encimeras para depositar esa pedazo de cerveza que te vas a beber. Y aquí vemos esa visera de los palcos rectangulares de la esquina de la Torre D, totalmente hormigonada, totalmente fraguada. Los plásticos también que colocaron en el primer anfiteatro, donde ya sabéis que su función es proteger los asientos. Ya sabéis que los asientos, o si no lo sabéis, pues bueno, ahora os lo digo, hasta verano no tienen pensado cambiarlos. Hasta verano no se van a cambiar y no se van a poner los nuevos, color azul navy. Aquí tenemos la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Siguen trabajando en toda esa zona. Vemos también esa plataforma para acopio de materiales y vemos ya en la parte inferior de la pantalla esas lámparas que utilizan para el cuidado y mantenimiento del césped, que por cierto está exquisito, está como una alfombra verde, hay que decirlo, ya está. Cuando está mal se dice, y cuando se está bien también se dice, hombre. No solamente hay que criticar y que hablar mal de las cosas, no, se habla de lo que hay, de lo que se ve. Aquí podemos un zoom detallado, un primer plano del césped del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que las últimas jornadas, justamente en el mes de noviembre, octubre, ya se veía el césped muy, pero que muy afectado. Las lámparas que cambian de lugar, qué mareo, qué mareo. Cada 2 o 3 días las cambian de posición. Una vez en el fondo sur, otras en el fondo norte. Espero que no os mareéis con tanto trajín de lámparas para acá, lámparas para allá. Ahí podemos ver modo gran angular del interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver si esta semana, lo que decía antes, me reitero, pero vamos a ver si esta semana podemos ver el izado de la séptima hacia la cubierta. Vamos a ver toda esta parte del fondo sur. Hemos visto el lado norte, vamos a ver el fondo sur, al igual que ahora mismo el lateral oeste, donde siguen trabajando. Es verdad que visiblemente no se ven muchas, pero que muchas novedades, pero podemos decir que siguen trabajando en la zona. Quieren dejar al menos una zona totalmente habilitada de ese cuarto, esa parte superior del cuarto anfiteatro, y que veremos a ver cómo va a estar. Tengo muchas dudas de cómo va a estar esa parte del lateral oeste para el primer partido del año aquí en el Santiago Bernabéu, donde siempre vemos chalecos amarillos y naranjas, esas piezas que han ido depositando, que ya sabéis que las dejaron acopiadas en la esquina de la Torre B y que iban subiendo con la grúa torre, y que ya vemos que en la mayoría de los sitios, en la mayoría de las zonas del lateral oeste ya están totalmente instaladas. Hasta incluso, pues bueno, siguen colocando refuerzos, y esos soldadores, esos pedazos de cracks que también hacen posible la obra, pues siguen dale que te pegó con la máquina de soldar. Ahí tenemos los antiguos palcos triangulares, parece que se han colocado unos refuerzos, creo que los vimos hasta hace unas semanas, y ahí tenemos lo que viene siendo la huella, el rastro de esa demolición de los palcos triangulares en esa zona del lateral oeste. Los antiguos pasillos naranjas que parece que se han convertido en un color grisáceo, ¿no?, de tanto polvo que hay en la obra. Por favor, si venís a la obra hay que ponerse mascarilla, que eso nunca se sabe por dónde va a parar. Sobre todo las vías respiratorias se obstruyen. Madre mía, ahora parezco médico y todo. Hay que tener mucho cuidado, porque pulmones solamente tenemos dos nada más. Aquí tenemos el nuevo vomitorio que quieren hacer, que están haciendo posible en la parte central del lateral oeste. Hoy 9 de enero de 2023. ¿Cómo ha avanzado, cómo ha avanzado esto? Vimos cómo quitaban esos asientos para seguir trabajando en las filas inferiores, y cómo podemos ver esos paneles de encofrado que están colocando en estos precisos instantes. Veremos a ver
¿Qué es lo que van haciendo? Quitamos, zoom, volvemos a ver, barrido perfecto, de izquierda a derecha, izquierda, derecha. Esas cámaras, ¿qué pasa con esas cámaras? Están tapando la D de Madrid. Madrid empieza por M y termina... Venga, a ver quién me lo sabe y dejádmelo en los comentarios. Las nuevas cámaras, ¿qué cámaras son esas? Nunca las he visto. O sí, veremos a ver qué función tienen, si son cámaras de seguridad. Veremos a ver para qué son, ¿Para qué son? Bueno, Real Madrid Club de Fútbol, ya sabes, estamos en oferta. Si aún eres del Barça, del Atleti, de cualquiera, ya sabes, te puedes hacer del Real Madrid, Siempre estás a tiempo de convertirte en un aficionado del mejor club del mundo. Seguimos viendo las lámparas, vámonos al fondo sur, grada abatible, completamente abierta. Siguen trabajando, siguen formando esa grada de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Seguimos viendo las esperas, que de momento que eso no lo van a continuar hasta que no terminen la parte interna. Ya sabéis que se cavó hasta el nivel 5 más o menos, y que eso sigue trabajando para formar esa grada de ventilación totalmente adaptable para el hipogeo. Totalmente tapado la esquina de la Torre C por la parte de la Viga Corona. ¿Y cómo va la visera sur? Pues aquí las tenemos. La semana pasada vimos cómo en esa zona empezaban a colocar lo que viene siendo esa chapa, menea tu chapa, tu chapa, tu chapa. Y es verdad que hay muchos trabajadores ahí por la zona. Podemos ver esos dos pedazos de cracks que, madre mía, qué peligro que tiene, estar ahí. Están colocando las redes anticaídas, como vimos también en la parte este. Ahora están trabajando en la parte oeste, donde estamos viendo ahora mismo. Y veremos a ver qué es lo que van a hacer durante toda esta semana en esa parte de la visera sur. Ahí vemos trabajos en altura, con altura, en la parte del Santiago Bernabéu, la parte del fondo sur. Ojo, ojo lo que tenemos en pantalla. Nueva chapa, en este caso en el lateral este. Por fin empezamos a ver grandes avances en lo que viene siendo la visera sur. Espero que no tengan que colocar toda la chapa en la parte de la visera sur antes de subir lo que es la séptima cercha. Esperemos que no, Esperemos que antes de todo eso se produzca el izado de la séptima cercha, porque se nos echa el tiempo encima, lo que decíamos antes. Ahí tenemos esa instalación, ese acopio de los andamios en la parte superior del cuarto anfiteatro del fondo sur. Veremos a ver qué trabajos se van a realizar en toda esa zona incógnita, una gran incógnita. Seguimos viendo también cómo siguen trabajando en la parte de los palcos VIP del fondo sur entre el segundo y tercer anfiteatro. Veremos a ver qué se produce también, porque seguimos viendo muchos andamios. Es verdad que hay muchos palcos, por ejemplo los que estamos viendo ahora, que han sido totalmente habilitados. Se habilitaron contra el Barcelona en ese gran clásico, donde el Real Madrid se llevó la victoria. Así como comentario, nada más, y como observación, pues acaso alguien no es del Madrid y quiere convertirse. Así que bajamos un poquito la mirada, vamos a acercarnos a la parte del fondo sur. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos. Aquí tenemos un pedazo de andamio donde podemos ver que aprovechan para dejar acopiado todo ese material que van a ir utilizando. Podemos ver esa pedazo de visera cómo está quedando, Por fin empezamos a ver grandes avances. La semana pasada vimos en la zona oeste y esta semana lo vemos en el este. Veremos cómo se une esa chapa en la parte central, no sé cuándo, pero están trabajando en ello. Ahí vemos cómo están esos pedazos de cracks haciendo posible esta remodelación. Visera sur, hoy 9 de enero de 2023. Dale a like al vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube pues te pueda mostrar, te pueda hacer tener notificaciones de mi canal para no perderte nada de lo que está sucediendo en la obra y noticias del Real Madrid. Aquí vemos cómo han incrustado, cómo han introducido estos pedazos de barrotes en lo que es la fachada antigua de la grada sur, totalmente demolida, y que siguen a día de hoy colocando más ferralla para hormigonar toda esa parte de ampliación del túnel logístico. Ahora veremos por dónde van en la colocación de esa ferralla, pero ya os digo que van muy avanzados. Ahí vemos cómo siguen repasando, al igual que colocan. Tienen que ir rematando, tienen que ir perfilando para dar esa forma a la ferralla y luego colocar los paneles de encofrado y hormigonar. Antes de nada vamos a ver qué está sucediendo en el lateral este. Podemos ver esa zona totalmente hormigonada de la visera, y mirad los pasamanos, cómo han aprovechado, cómo han reciclado los pasamanos
en la parte del primer anfiteatro se supone que han alineado completamente con los del segundo anfiteatro. Lo comprobaremos cuando quiten todas esas vallas y ahí vemos cómo ya pues se ve con mucha más claridad lo que está sucediendo en el primer anfiteatro. Pero lo que digo, hasta que no quiten las vallas pues no podemos ver con mucha claridad lo que está pasando en esa zona. Vamos a ver si siguen trabajando en la parte perimetral entre el fondo norte y el lateral este, donde podemos ver que tenemos esos andamios que colocaron hace ya bastantes meses y que tenemos movimiento en esa zona, pero no terminamos de ver toda esa tapia concluirse. Veremos a ver si antes de que juegue el Real Madrid pues ya la tenemos totalmente finalizada. Tenemos trabajos en la parte superior, en el lateral este. Hemos visto la llegada de los asientos, me imagino que serán procedentes de Valdebebas, donde utilizan para acopiar esos asientos, para guardarlos, y veremos a ver si vemos en algún momento cómo dejan esos asientos en algún otro lado y si los dejan en la nueva grada. Veremos a ver, veremos a ver si este año no colocan esos asientos antiguos en esa nueva grada y ya en verano aprovechan para dejar los nuevos. Pero lo que he dicho en la vuelta, supuestamente iban a colocar ya los nuevos directamente en la nueva grada, la que tenemos ahora mismo en pantalla, donde estamos ampliando, donde vemos todo en un primer plano. Seguimos viendo esos andamios, siguen trabajando en los refuerzos, siguen trabajando en la nueva grada. No hay que perderse nada, aquí en cualquier momento, ya sabes, como pestañees te roban, digo, te lo pierdes. La antigua zona de prensa, siguen demoliendo, siguen dejando atrás esos cascotes antiguos donde veíamos la antigua zona de prensa, y se supone que para el nuevo comienzo de este año del Real Madrid aquí en el Bernabéu veremos totalmente habilitada la nueva en esta zona del lateral este. Hoy 9 de enero volvemos atrás, grada abatible completamente abierta, modo gran angular. Del interior vemos cómo siguen ultimando, siguen mimando el césped del Santiago Bernabéu, que veremos a ver cómo va a estar el primer partido que vuelva aquí a jugar el Real Madrid, y esperemos que no se levante y que sea totalmente eficaz. Lo que decía antes, vamos a hacer un primer plano también de lo que viene siendo el túnel logístico, esa ampliación que estamos viendo con esa losa totalmente hormigonada. Lo vimos el otro día, la semana pasada, y aquí lo tenemos totalmente fraguado, totalmente seco, ese hormigón que han echado ahí en la parte de la entrada de la puerta número 38. Siguen trabajando sin cesar, siguen dejando muchísima ferralla por todos los lados, continúan los trabajos y tienen que continuar con la proyección de hormigón en toda esa parte. Ahí veis toda la parte metálica, toda esa ferralla donde se tiene que echar el hormigón para seguir hormigonando, en este caso el techo del túnel logístico. A ver si salimos de dudas ya de lo que es esa losa que han hormigonado, que tenemos ya totalmente fraguada, y la que tenemos en pantalla, que es el techo, que van a seguir ahora ampliando, donde han aprovechado también para dejar esa tronzadora totalmente en seco para hacer esas pruebas de carga y que esté todo totalmente hormigonado, bien hormigonado. Bueno, vamos acabando el vídeo. Estas son las imágenes del exterior y del interior en el día de hoy, donde ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid, de las obras, y nos vemos muy pronto. Chao, chao, ¡a la Madrid!